Fracción segunda, los del orden común o federal, fíjense, los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que enseguida se expresan, inciso A, que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio con motivo de actos del mismo. ¡Ojo! Quiero resumir en una sola palabra. Unos 3 minutos. Resumir en una sola palabra lo que pasó con este artículo. ¿Saben qué pasó? Militarizó todos los delitos del fuero común y del fuero federal y los llevó a la jurisdicción militar. En una palabra, los militarizó. Y entonces los tribunales militares empezaron a conocer todos los delitos cuando estaba un militar de por medio, así fueran víctimas civiles, y las víctimas civiles tenían que sujetarse a la jurisdicción militar para reclamar la reparación del daño y para que continuaran sus procesos como víctimas de estos delitos cometidos por militares, porque el artículo 57, que la Corte establece que es inconstitucional, la Corte Interamericana, que este sí es inconstitucional, que este sí debe ser derogado, no el 13, debe ser reinterpretado por la Corte, y la Corte mexicana, en base a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reinterpreta el artículo 13 como originariamente lo interpretaba de 17 a 1933, y restringe el fuero militar, y restringe como una jurisdicción especializada, restrictiva y excepcional. Y ahora, a partir de las sentencias de ahora, de septiembre, de agosto y de septiembre de este año, que estuvieron bajo mi ponencia, por cierto, conoce siempre la jurisdicción civil y ya no la jurisdicción militar, en acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quiero terminar diciéndoles que hay otros aspectos que hemos estado cumpliendo puntualmente de la sentencia de la Corte, porque además la Corte le obligaba al legislador, y ese es el tema de la próxima plática, le obligaba al legislador a modificar este artículo 57, pero como dice la misma sentencia, si no el legislador deroga estos artículos inconstitucionales e inconvencionales, los poderes judiciales siguen vinculados para declararlos inconstitucionales o inaplicarlos. Y eso es lo que estamos haciendo. El legislador no lo ha modificado, dice la sentencia en un plazo razonable, la Corte ya se hizo cargo de la reinterpretación y de la inconstitucionalidad de este artículo 57, fracción segunda, inciso A. Con esto yo termino mi intervención diciéndoles que ustedes podrán haberse dado cuenta y ser testigos del impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las resoluciones de la Corte Mexicana y del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora ministra. Simplemente mencionaría una cuestión. En el coloquio el día de ayer se preguntaba por qué razones la Suprema Corte Mexicana había interpretado de esta manera la sentencia de la Corte Interamericana en relación al caso de Rosendo Radilla. Yo creo que la ministra Sánchez Cordero ya lo explicó de manera muy clara, y yo creo que ella fue contundente en relación a cómo la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta sentencia supone un cambio estructural radical y de gran envergadura en relación a cómo debe interpretarse el derecho a partir de ahora, ¿no? No significa que sea fácil y tenemos un reto muy grande en el Poder Judicial para que esto ocurra, ¿no? Pero pues estamos en eso, ¿no? Para no demorar más, bueno, voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Elizabeth Salmón. Ella es profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú y es directora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de esta misma universidad. Es doctora en Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla en España y es autora de varias publicaciones sobre Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Justicia Transicional.
Elizabeth Salmón fue consultora del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Defensa, de la Comisión Peruana de la Verdad y Reconciliación, de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. También fue profesora visitante de la Universidad de Burdeos, en Francia, y de la Universidad de Externado en Colombia. Le cedo el uso de la palabra. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Es para mí motivo de gran alegría estar aquí en este país que me encanta tanto, donde verdaderamente le comentaba al taxista de la mañana que me siento como en Perú. Y además en esta institución que es tan reconocida en el continente por el trabajo importante que realiza. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación. Se me ha pedido que presente en estos 20 minutos el impacto que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mi país en general, y yo he querido centrarlo en algunos aspectos que tienen que ver con el Poder Judicial y en algunos que tienen que ver con el Poder Legislativo. Quisiera primero decir que el Estado peruano, a diferencia de México, que tiene 6 sentencias, nosotros tenemos 27 sentencias. Somos el Estado campeón del sistema interamericano. Solo se van acercando Argentina, Colombia, Guatemala, pero el Perú sigue firme en su papel de liderazgo. Tenemos 2 sentencias más en este momento en conocimiento de la Corte, o sea que van a ser 29 muy pronto. Como les digo, no nos gana nadie en eso. Y el Estado peruano ha pasado por fases de amor y odio con la Corte Interamericana. Desde este primer momento en que el Estado acepta y se hace parte al final de 11 años de dictadura de los militares en Perú, el Perú se hace parte de la convención en el 79, acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte y quiere ser parte del grupo de estados democráticos de la región. Sin embargo, esta primera fase de acercamiento al sistema luego es sucedida por una fase de enfrentamiento al sistema que tiene que ver con el gobierno de Alberto Fujimori, quien hoy está en una cárcel peruana solicitando indulto, condenado por crímenes de lesa humanidad y por altos crímenes de corrupción. Este periodo lleva al momento más álgido en el que el Perú incluso plantea el retiro de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, cosa que durante el gobierno de transición, en el cual me ocupé el honor de trabajar justamente con Diego García Sayán en el Ministerio de Justicia, sé que quedó en nada. El Perú retiró completamente todos sus papeles, por lo demás la Corte nunca lo había aceptado, o sea que tampoco era gran cosa. Y después de este periodo, con la recuperación de la democracia en Perú, creo yo que estamos viviendo un periodo de cooperación intensa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de este contexto político que estoy dando, quisiera plantear 3 ideas fundamentales. La primera es el marco normativo que tenemos en relación con las sentencias de la Corte Interamericana, y en segundo lugar el tema de cuáles son las principales líneas de actuación del Perú en relación con la Corte Interamericana, y aquí voy a plantear 2 temas, el tema de la legislación antiterrorista y el tema de la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales. Muy bien, lo primero. En el Estado peruano, yo escuchaba esta mañana al profesor Pulido, también escucho a la ministra, que dicho sea de paso me ha encantado su presentación, sobre cómo en México, sin tener un marco normativo, trabajan todo el tema de las sentencias. Quizá por la recurrencia de las condenas, en el Estado peruano sí tenemos una norma desde el año 2001 sobre ejecución de sentencias internacionales, que establece todo un procedimiento tanto para el cumplimiento de fondo como para el tema de las reparaciones. Plazos, responsables, partidas, está todo muy bien especificado en esta norma. No es que nos sintamos orgullosos de eso, les digo simplemente que es resultado de la cantidad de veces que hemos sido condenados, entonces había que hacer algo. Y por eso es que tenemos esta norma desde el año 2001. Adicionalmente, tenemos un artículo del Código Procesal Constitucional que establece que el contenido y alcances de los derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados de derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales
sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. Entonces tenemos todo un conjunto, tanto a nivel de la Constitución, donde hay una cláusula general, la ley esta de año 2001, la 27775, este artículo 5 del Código de Procedimientos Constitucionales, y si faltaba algo, una sentencia del año 2007 de nuestro Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, forma parte de la Administración de Justicia porque puede ver recursos de tutela urgente de derechos a través de amparos y habeas corpus. Dice, en el presente caso no le queda más que ratificar su reiterada doctrina, habla el Tribunal Constitucional, imprescindible para garantizar los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos. 2 puntos. Que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. Entonces, desde un punto de vista normativo, tenemos, diría yo, casi todas las herramientas, tanto normativas, jurisprudenciales, como acciones de garantía para, y también en materia de reparaciones, para poder comportarnos bien con las sentencias de la Corte. Me hace recordar esto a Italia, en el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Italia tenía tantas sentencias que finalmente estableció una partida fija en su presupuesto para todas las sentencias que fueran a venir, porque le resultaba más fácil hacerlo así, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del Perú, es el único país de todo el continente americano que tiene esta norma específica y que tiene los procedimientos. ¿Qué hemos hecho con ese marco normativo? Es la segunda parte de mi presentación. Yo creo que en este momento, si a mí me preguntaran cuál es mi evaluación de los poderes judiciales de la región, yo creo que en este momento hay una tendencia positiva, hay una tendencia en la cual se empieza a conocer mejor el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se empieza a utilizar mejor la jurisprudencia. Como toda tendencia, no siempre es positiva ni siempre hacia arriba, va a haber sus picos, va a haber sus descensos, pero yo creo que en general estamos en un momento distinto en América Latina. Y además creo que hay una toma de conciencia clara que el sistema interamericano no es solamente la Corte y la Comisión, sino que el sistema interamericano son los poderes judiciales, ejecutivos, legislativos de la región, los operadores jurídicos, los profesores universitarios, los estudiantes. Entonces, creo que hay un proceso de apoderamiento de la jurisprudencia internacional que es muy bien, por ejemplo, apreciada por otros sistemas regionales en este momento. Hay un cambio en la tendencia que creo que es importante y creo además que el sistema interamericano también está sufriendo un cambio porque de ser un sistema que inicialmente solo le decía a los estados, usted ha hecho mal esto, usted tiene que reformar esto, usted tiene que pagar esta indemnización, poco a poco, en los últimos años, vemos que las sentencias de la Corte Interamericana empiezan también a utilizar jurisprudencia de los tribunales nacionales y empiezan a citar en sus fundamentaciones algunos parágrafos de sentencias mexicanas, la Corte Constitucional colombiana, el Tribunal Constitucional peruano. Entonces yo creo que realmente estamos en un momento único en que se puede establecer un diálogo de la mayor importancia para los derechos fundamentales de todos los ciudadanos del continente americano. Entonces, en esta lógica, yo veo que la reacción de los jueces peruanos ha sido un diálogo también con la jurisprudencia de la Corte. Y no quiero aburrirlos con demasiados datos, y por eso es que, más allá de lo que puedan encontrar escrito ustedes, etcétera, he seleccionado 2 temas en los cuales quisiera señalar este impacto. El primero es el tema de la legislación antiterrorista en el Perú. Durante la época del gobierno de Fujimori, el Estado peruano dictó leyes terribles para luchar contra Sendero Luminoso y contra el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Leyes que tenían que ver con jueces sin rostro, juicios sumarios sin posibilidad de apelación, tipificación ambigua del delito de terrorismo, tipificación ambigua del delito de traición a la patria, en el que incluso un chileno fue condenado, y
múltiples restricciones a la idea del debido proceso, a la idea de la libertad, de la vida, etc. Cuando la Corte Interamericana señaló en reiterada jurisprudencia que estas normas internas peruanas estaban en abierta contradicción con principios elementales del debido proceso, del artículo 8, 25, del respeto a la integridad personal y de todos casi los derechos de la Convención Americana, lo dijo en varias sentencias que son conocidas seguramente. El caso de María Elena Loaiza Tamayo, esta profesora universitaria que fue 2 veces juzgada, una en el fuero militar y otra en el fuero ordinario, el caso Castillo Petruzzi y otros, que es un chileno que fue miembro del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el caso Chesty Hurtado, que era un ex militar que sin embargo quiso ser juzgado por el fuero militar y la Corte dijo no, solo es para militares en activo, el caso Cantoral Benavides, el caso de la ciudadana norteamericana Lori Berenson, que hasta ahora sigue en Perú cumpliendo condena. En todos estos casos, la Corte le dijo al Estado peruano que sus normas eran manifiestamente, escandalosamente contrarias a la Convención Americana. Y el Estado, cuando vuelve la democracia en el Perú, hace suyos estos pronunciamientos de la Corte Interamericana, abre otra vez los juicios contra los acusados de terrorismo que habían sido condenados con estas normas, dio una sentencia en la que dijo que lo iba a hacer y que nadie puede ser sometido por causas y métodos irracionales a la supuesta justicia, y el Poder Judicial peruano con el Tribunal Constitucional abrieron 1.800 juicios nuevos contra todas estas personas que habían sido juzgados con las normas anteriores, volvió a juzgar a la cúpula senderista del Perú, es decir, a Abimael Guzmán y a toda la cúpula en el año 2007, lo hizo con normas nuevas y lo hizo con sentencias del Tribunal Constitucional. Y una de estas personas, el señor García Asto, fue a la Corte Interamericana para decir que estaba siendo mal juzgado, que en realidad, si esos juicios anteriores habían sido hechos utilizando legislación mala, él debía haber sido liberado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al señor García Asto, frente a este pedido de la víctima, o de la supuesta víctima, que lo siguiente: la Corte no ha encontrado elementos suficientes para concluir que existe una violación de la Convención Americana en perjuicio del señor Wilson García Asto, y que el nuevo proceso fue hecho por el delito de afiliación a organizaciones terroristas, tipificado en el artículo tanto, y como resultado de este nuevo proceso, la víctima fue bien juzgada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que en materia de legislación antiterrorista, las sentencias de la Corte Interamericana han tenido un impacto tremendo en el Perú, porque era volver a juzgar a 1.800 personas que ya habían sido condenadas, con todos los problemas que ello implicaba en términos de pruebas, en términos de testimonios y en términos también de legalidad. Una segunda contribución, creo yo, del Poder Judicial peruano en estos últimos años, porque eso es lo que quiero plantear, y no cosas que ya haya escrito en otros sitios, sino plantearles algo que sea mucho más reciente, es el tema de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Como ustedes recordarán bien, ya la Corte Interamericana le había dicho al Estado peruano, en el caso de Barrios Altos, que las leyes de amnistía peruana carecían completamente de efectos jurídicos. Esta es una sentencia, un leading case, ¿no es así?, del sistema interamericano, y que en consecuencia una norma interna no podía servir para de ninguna manera perdonar, indultar o generar mecanismos de impunidad contra autores de crímenes internacionales, ¿no? Dice literalmente, esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, en el año, a pesar de esto y a pesar de todo lo que esto generó, como he venido diciendo,
Hace muy poco tiempo, el Estado, en la época de Alan García, trató de dar una norma a propósito del momento de ratificación del Perú de la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y de Crímenes de Guerra. El gobierno de Alan García trató de decir que la imprescriptibilidad surgía a partir de la ratificación peruana de esta convención hacia adelante, pero no para los casos previos. A pesar de que la Convención Internacional establece que esta imprescriptibilidad es, como decimos los abogados, sine die, es decir, tanto para los casos anteriores como los casos posteriores. Esto generó, y a mí me llamaba la atención ver, porque cuando fueron las leyes de amnistía yo era estudiante universitaria, y ver que pocos eran los que reaccionaban y gritaban, y en cambio en esta ocasión, en el año 2003-2004, la reacción fue muy, muy fuerte, lo que nos habla también de una sociedad civil que se va empoderando en la región, que va conociendo, que va sabiendo más de qué se trata este tema. Y un grupo de congresistas presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta norma peruana, diciendo que se trataba de una amnistía encubierta, porque era de alguna manera perdonar todo lo anterior del 2003, que era precisamente lo más complicado en el Perú. Los principales perpetradores estaban juzgados precisamente por hechos de estos años. El Tribunal Constitucional, que es verdaderamente un baluarte en el Perú, señaló que de acuerdo a lo establecido en el caso Barrios Altos, que hace un momento he leído, al caso Albán Cornejo contra Ecuador y el caso Almonacid Arellano contra Chile, la imprescriptibilidad es una norma de jus cogens, es decir, una norma imperativa del derecho internacional, por lo que no cabe que se aplique solo desde el año 2003. ¿De acuerdo? Con esta sentencia del Tribunal Constitucional se acabó esa norma del Perú y por lo tanto la imprescriptibilidad es hoy día una norma clarísima. Y lo último que ha pasado hace solo unas semanas en el Perú, para que vean ustedes, y ya voy terminando, que las sentencias y que la tendencia esta de los poderes judiciales de la región a ir cada vez más trabajando con el sistema es una tendencia y por lo tanto tiene sus retrocesos, tiene, como decía Javier Pérez de Cuéllar, sus zonas de luz y sus zonas de sombra. Hace tan solo unas semanas hubo un caso muy reciente en el Perú en que una sala de la Corte Suprema rebajó la pena a ciertos castigados, sancionados del grupo Colina, que son los que hicieron lo de la masacre de Barrios Altos, y uno de ellos salió liberado. Pero justo coincidió, porque así es la vida, a veces se pone a favor de las buenas causas, que había una audiencia de supervisión de sentencia contra Perú. Ustedes saben que la Corte hace estas audiencias de supervisión de sentencia y tocaba ver si Barrios Altos se había cumplido. Y justamente acababa de darse esta sentencia de la Sala Suprema que rebajaba la pena a algunos de Barrios Altos. La Corte no pudo escoger mejor momento porque terminada la audiencia, el presidente del Poder Judicial declaró y revocó la decisión de esa otra sala y hoy en día la sala Villestein, que así era conocida, ha tenido que ponerse a derecho y por lo tanto no cabía la reducción de penas para los culpables de Barrios Altos. En realidad la estrategia allí era muy, muy inteligente porque Fujimori precisamente es condenado por Barrios Altos y la idea era que si se bajaba la pena a los perpetradores directos, también cabía bajarse la pena a Alberto Fujimori. Ese era el siguiente paso que venía, ¿no? Pero la oportunidad fue maravillosa y esta sentencia ha sido revocada. Entonces yo no quiero plantearles un panorama idílico ni mucho menos. A nosotros en el conflicto armado que vivimos murieron 69,000 personas, desaparecieron 8,000 personas entre el 80 y el 2000 y hay mucha gente que dice que esas cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Peruana se quedaron cortas. Nuestro país no es un país que espontáneamente haya aprendido a respetar los derechos humanos. Es un país que ha sufrido mucho y por eso hoy en día el tema de los derechos humanos es un elemento de defensa que se erige como un baluarte para todos los que creemos en los valores democráticos. Yo creo que nuestra región comparte muchas experiencias, esta, por ejemplo, y por lo tanto debe también compartir muchas formas que hemos tenido para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Por eso, muchísimas gracias por la invitación, porque creo que este compartir nos ayuda a todos. Gracias.
Muchas gracias a la doctora Elizabeth Salmón. Yo creo que esta experiencia, le agradezco compartir la experiencia peruana. Creo que uno de los objetivos que se planteó este seminario es este coloquio es tener una mirada más allá de la nacional, una mirada regional, y creo que en la idea de que las experiencias de otros países siempre son muy, muy ricas. Y además agregaría que yo creo que hay una coincidencia en la exposición de la doctora Salmón y la del doctor Gaiteano en la mañana, hablando del caso uruguayo, en el sentido de cómo las sentencias de la Corte Interamericana han servido como una vía para garantizar la verdad y justicia, como un elemento para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, ha servido como una vía para modificar leyes o normas que hay al interior de los países que tratan de ocultar los hechos ocurridos y de no castigar a los culpables, ¿no? Paso a dar la palabra